Muy buenas a todos, soy Jesús Ruiz de Synergy Games y en este vídeo vamos a explicar quién es y cómo funciona dentro de Rise of Myths Cthulhu el horror de Dunwich que nos espera al final de esta localización. El horror de Dunwich es una de las criaturas sin duda más célebres de los mitos de Cthulhu y la principal amenaza del relato homónimo publicado por Lovecraft en 1929. A diferencia de entidades como Cthulhu o Nyarlathotep, el horror de Dunwich no es un dios ancestral, es un híbrido nacido de la unión entre una humana y una entidad cósmica. Y todo esto comienza en una localidad bastante aislada, que es ni más ni menos que Dunwich. Allí vive una familia extraña y temida por sus vecinos, los Whatley, disculpadme la pronunciación si no es la correcta. El viejo Whatley es conocido por practicar rituales oscuros y estudiar textos prohibidos, y su hija, Lavinia, una mujer marginada por la comunidad, participa en ceremonias relacionadas con estas entidades. Y es de aquí que tras uno de estos rituales, Lavinia queda embarazada. ¿Y quién es el padre? Pues la gente no lo sabe, más que nada porque el padre no es humano. El primer resultado de aquella unión fue Wilbur Whatley. Wilbur, que parecía humano, al menos parcialmente, pero pronto comenzaron las anomalías a hacerse cada vez más visibles. Crecía a una velocidad sobrenatural, con conocimientos imposibles para su edad, aprendió idiomas antiguos y textos ocultistas con una facilidad increíble y mostraba rasgos físicos extraños y cada vez más monstruosos. Aquí es cuando ya tengo que parar lo que es la parte para no hacer spoiler y resumir, porque esto da para hablar largo y tendido. En cualquier caso, los habitantes de Dunwich, pues si esto no fuera obvio todo lo que pasaba con Wilbur, comenzaron a sospechar que algo muy feo y muy terrible estaba ocurriendo, y tenían muchísima razón porque además lo que nadie sabía era que Wilbur no había nacido solo. Existía un segundo hijo de Lavinia, un hermano gemelo, pero tan monstruoso que tenía que permanecer encerrado. Así que mientras Wilbur crecía y preparaba un plan para abrir portales hacia dimensiones exteriores, su hermano permanecía oculta en una estructura gigantesca construida especialmente para contenerlo, y allí seguía creciendo. En definitiva, llega un momento, ahorrándonos todo el tema por si en algún momento lo queréis leer, que escapa y comienza a recorrer libremente las colinas de Dunwich. Aunque nunca los habitantes llegan a verlo claramente porque es parcialmente invisible para los ojos humanos. Solo puede percibirse plenamente mediante métodos sobrenaturales. ¿Cómo es esta entidad? Bueno, pues por no faltar a las costumbres, Lovecraft evita ofrecer una descripción completa, pero los fragmentos del relato nos permiten reconstruir una imagen aterradora, gigantesca, con tentáculos, extremidades deformes y estructuras anatómicas absolutamente imposibles que parecen desafiar las leyes de la biología. Cuando finalmente es revelado, quienes lo contemplan descubren rasgos, además, que recuerdan inquietantemente, pues por algo pertenecía a ellos, a la familia Whatley. La clave de toda la historia es el parentesco. El horror de Dunwich es descendiente directo de Yog-Sothoth, esta entidad, que ya hemos hablado de ella, asociada al espacio, el tiempo y las dimensiones. Existe simultáneamente en todos los lugares y momentos. Y esta condición la heredó parcialmente este ser, esa parte de una naturaleza que no pertenece a nuestro universo, convirtiéndose como tal en una intrusión de otra realidad en el mundo humano. Esto, como nota final, según consideran estudiosos y literarios, consideran esta obra, El horror de Dunwich, como uno de los mejores ejemplos del horror cósmico clásico. Y tras la parrafada gafapasta, vamos a ir a lo realmente importante, que es cómo funcionan las mecánicas del horror de Dunwich en Rise of Myths Cthulhu. ¿Cuál es el objetivo? Derrotar al horror de Dunwich en un máximo de 6 rondas, ayudándonos en la medida de lo posible de varios sellos, que explicaremos un poquito más adelante. Para el setup, para la preparación del combate, la forma habitual. Dejamos el tablero colocado con los cubitos. Pondríamos la vida correspondiente según el número de jugadores, 1, 2 o 3, y dejamos junto al tablero los mazos correspondientes para el horror de Dunwich, que va a contar con cartas de primigenio, que van a simbolizar, por así decir, sus acciones, y su mazo de cartas de sello. El horror de Dunwich es considerado el único enemigo, puede recibir hasta un máximo de 4 estados. Si a través de estas cartas de primigenio recibe estados, los efectos se aplican por orden de activación de las cartas siempre que sea posible. También lo explicaremos ahora con un poquito más de detalle.
Cualquier daño que reciba el horror de Dunwich, ya sea por superar la defensa de las cartas de primigenio, por efectos o por estados, se resta de la vida del primigenio, reflejándolo en el medidor del tablero. ¿Cómo se desarrolla el combate? Bueno, una vez que los personajes hayan robado sus cartas, ponemos en juego una carta de primigenio y 2 cartas de sello asociadas a cada personaje. Vamos a suponer que vamos a jugar con el hechicero y el detective, una partida con 2 personajes, con lo cual pondríamos una carta de primigenio y 2 cartas de sello asociadas a cada personaje. Tendríamos en el caso del hechicero su carta correspondiente de primigenio, que le tendría a él directamente como objetivo, y 2 cartas de sello, que aquí la tenemos, estabilidad y anulación de dolor. ¿Qué es lo que hacemos con los sellos? Bueno, pues al inicio del turno cada personaje puede activar uno de los 2 sellos, debe elegir uno y descarta el otro. El que haya elegido quedarse puede activarlo descartando la carta del tipo indicado en la esquina superior derecha. Veis que esta tiene un librito que simboliza una habilidad y que esta arriba a la derecha tiene un escudo que simboliza una carta de defensa. En el momento en que hayamos descartado la carta correspondiente, por cierto, si es una habilidad también podríamos descartar una carta de habilidad permanente que tengamos en mesa, se aplicaría el efecto del sello y además el personaje ganaría 1 de energía. También está la alternativa de que el personaje puede descartar 2 cartas de cualquier otro tipo para activar el sello. Si se hace esto, este método sigue otorgando solamente 1 de energía. Pongamos en este caso que nos hemos quedado con anulación del dolor, ¿vale? Imaginemos también que tenemos en mano una carta de defensa. Hemos descartado de nuestra mano esta carta de defensa para activar el sello de anulación de dolor. Y se activaría su efecto. Esta ronda, la carta sellada, en este caso la carta del primigenio, se refiere a la carta sellada, no causa ni recibe daño. Bien, en caso de que hayamos elegido el sello y decidamos no activarlo, porque no nos venga bien, por esa contraindicación que tiene, el horror de Dunwich recuperará 3 puntos de vida y añadirá de forma permanente ataque 1 y defensa 1 a sus cartas, permanentemente, es decir, durante todo el combate, y marcaríamos esos incrementos. Una pequeña particularidad para 3 personajes. Para 3 personajes, si estamos jugando 3, se colocaría una carta de primigenio para cada uno de ellos, pero en vez de colocar 2 cartas de sello para cada uno, se colocarían 4 cartas para los 3 personajes. Y una vez que estén las 4 cartas de sello sobre la mesa, entre los jugadores, deciden qué 2 de esas 4 cartas se quedan y esos dos sellos que se han quedado serían los que tendrían que activar. Bien. Una vez que ya hemos hecho todas nuestras acciones, hemos atacado, hemos defendido, cuando ya no podamos o queramos como jugadores hacer nada más, empezaría el turno de los enemigos y se activarían las cartas de primigenio. Vamos a poner aquí también el ejemplo de que nos hemos quedado... Perdonad, que he cogido aquí 2 cartas que no correspondían. Son las cartas de sello. Aquí están. Imaginad que nos hemos quedado con fuente de luz en el caso del segundo jugador, la carta sellada, esta, ansia de existencia. Reduciría 4 puntos su ataque y además los personajes todos obtendrían debilidad 2. Bien, bueno, cuando le toque el turno a los enemigos activaríamos las cartas de primigenio comenzando por aquellas que tengan como objetivo al personaje líder. Si el personaje líder era el detective, pues empezarían activándose por el detective y luego en sentido horario. Los efectos adicionales, es decir, los que vienen en sus cartas, salvo que se indique lo contrario, solo se aplican a la carta que los contiene, como viene siendo la forma habitual. Y al finalizar el turno, descartaríamos todas las cartas de primigenio y de sello en juego. ¿Qué significa esa flechita roja que estáis viendo aquí en la carta? Vamos a enfocarla un poco más. Esta flecha roja que tenéis aquí, la regla es que cuando la vida del primigenio sea inferior a la mitad de su máximo,
Las cartas de Primigenio van a ganar los efectos del potenciador. Esa flechita hacia abajo es el potenciador. Es decir, que mientras que la vida del Primigenio esté por encima de la mitad, solamente va a aplicar, si no se activa ningún sello, provoca sangrado 1 a todos los personajes, es decir, la parte de arriba de la forma habitual, pero si ya la vida está por debajo de la mitad, además aplicaría el efecto adicional que es recupera 1 de vida por cada personaje al que cause daño. ¿De acuerdo? Recuerda que la defensa además se añade durante la fase de mantenimiento, mientras que el ataque se aplica al activar al enemigo. Si durante el turno de los personajes la vida del Primigenio pasa a ser inferior a la mitad del máximo, cuando ataque también lo hará con el potenciador, en caso de que se haya activado algo que le dé más potencia a ese ataque. Bien, condiciones de victoria y derrota. Victoria si los personajes consiguen sobrevivir durante esas 6 rondas, además reduciendo antes de que termine esa ronda 6 la vida del horror de Dunwich a 0. Eso simbolizará que el Primigenio ha quedado confinado y devuelto a su plano de existencia, saliendo los personajes victoriosos del combate. En cualquier otro caso, que uno de los personajes sea derrotado, que su vida haya llegado a 0, que al final del turno haya llegado la cordura a 0, o bien que nos hayamos pasado de esas 6 rondas sin haber conseguido dejar a 0 la vida del horror de Dunwich, en ese caso habremos sido derrotados. ¿De acuerdo? Un combate estratégico en el que hay que jugar con el tema de los sellos, con sus activaciones, con ver cómo lo hacemos, qué nos quedamos. Un combate estratégico, pero sencillito, dentro de lo que es todo este juego. Bien, y hasta aquí la explicación del horror de Dunwich. Como siempre, espero que os haya sido útil, que os resulte entretenido, sobre todo que os resulte didáctico. Una vez que tengáis el juego, que sepáis bien cómo utilizarlo, cómo poner en marcha este combate y cómo llevarlo a cabo. Y como siempre, aquí nos tenéis para todo lo relacionado con el juego y esperamos veros en el próximo vídeo. Un saludo y hasta luego.